La brisa de la tarde era fresca y prometedora, una de esas que hacen que uno se sienta vivo, lleno de posibilidades. Daniel y Clara, una pareja que recién se había mudado a un vecindario tranquilo en las afueras de la ciudad, compartían una sonrisa nerviosa mientras miraban su nueva casa. Habían pasado semanas buscando un lugar que se sintiera como su hogar, un lugar donde pudieran empezar de nuevo, lejos de las prisas y el bullicio de la ciudad. Estaban emocionados, aunque el eco de la mudanza parecía marcar cada rincón de la casa. Al principio, todo parecía normal. Los muebles se alineaban perfectamente, las paredes frescas y recién pintadas reflejaban la luz de la tarde de una manera reconfortante. Pero fue en el garaje donde todo comenzó a cambiar. Clara había entrado primero, buscando algo que pudiera ordenar mientras Daniel traía más cajas desde el camión de mudanza. Las luces del garaje parpadeaban débilmente cuando Clara comenzó a inspeccionar el lugar. Estaba vacío, casi completamente vacío, con la excepción de algunas estanterías polvorientas y un par de cajas viejas que parecían haber estado ahí por años. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue una pequeña caja de madera, que no parecía haber sido parte del mobiliario original de la casa. Estaba parcialmente enterrada bajo una pila de trastos viejos. Clara, con la curiosidad apoderándose de ella, la tomó con cuidado. Al abrirla encontró dentro una serie de fotos de la casa, tomadas desde diferentes ángulos. Pero lo que la hizo estremecerse fue lo que vio en las fotos. Ella y Daniel, aunque no se encontraban en la casa en ese momento, parecían estar ahí, como si alguien los hubiera estado observando. «Daniel, ven aquí», Clara llamó su voz temblorosa. Daniel se acercó rápidamente, alarmado por la expresión en el rostro de su esposa. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara le mostró las fotos. Al principio, Daniel se mostró escéptico, pensando que tal vez eran fotos antiguas que se habían quedado en la casa de los antiguos dueños. Pero cuando vio su propio rostro, al igual que Clara, en las fotos que nunca habían sido tomadas por ellos, el aire se volvió denso. Los ángulos, los detalles, todo parecía demasiado preciso. Las fotos no se limitaban a estar en el garaje. Había más, dispersas por toda la casa, algunas en el comedor, otras en la sala, incluso en la cocina. Cada rincón de su vida parecía haber sido capturado sin su conocimiento. Cada paso que daban dentro de su propio hogar había sido observado por alguien. Alguien que no pertenecía a esa casa. La sensación de invasión se apoderó de ellos como una sombra fría, arrastrándolos a un miedo profundo. Clara, con el corazón latiendo acelerado, sugirió investigar más a fondo. «Tenemos que saber de dónde vienen estas fotos. Algo no está bien, Daniel», susurró mirando hacia los pasillos oscuros del sótano. Con una mezcla de miedo y desconfianza, decidieron explorar el sótano, un lugar que aún no habían investigado desde su llegada. La luz parpadeante en el garaje parecía ahora mucho más siniestra. Decidieron bajar por las escaleras crujientes, que resonaban con cada paso que daban. El aire era denso, casi irrespirable, y la humedad en el sótano les calaba los huesos. Pero no fue la humedad lo que los detuvo, sino lo que encontraron al final de las escaleras. Había una puerta que no habían visto antes. Al principio pensaron que era solo una bodega, tal vez una habitación adicional que los antiguos propietarios habían usado para almacenar cosas. Pero al acercarse, notaron algo extraño. No era una puerta común. Estaba bloqueada, como si alguien hubiera intentado asegurarse de que nadie pudiera acceder a lo que había detrás de ella. Daniel, con manos temblorosas, tocó la manilla y la giró. La puerta se abrió con un crujido sordo. Lo que encontraron dentro era mucho peor de lo que podrían haber imaginado. La habitación estaba llena de fotografías. No solo fotos de ellos, sino de otras personas también. La mayoría de las imágenes mostraban momentos de la vida cotidiana. Daniel y Clara cenando en su comedor, Clara en la sala leyendo un libro, Daniel en el jardín. Había también fotos de ellos caminando por la ciudad, de noche, cuando pensaban que estaban a salvo. En cada una de las fotos, sus rostros estaban distorsionados por la oscuridad. Pero lo peor era lo que no veían en las fotos. Las sombras de una figura oculta en el fondo, siempre observándolos. Una sensación de pánico se apoderó de ellos. La atmósfera de la habitación era pesada, cargada de una tensión que les helaba la sangre. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Quién los había estado observando de esa manera? De repente,
Algo los hizo volverse. Una sombra, una figura borrosa en la esquina de la habitación. El aire se volvió gélido, y el sonido de algo pesado golpeando el suelo se escuchó desde lo más profundo de la oscuridad. Clara gritó, pero la voz se ahogó en el vacío. Daniel intentó agarrarla, pero la figura avanzó hacia ellos. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. La puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. En ese momento, el miedo se apoderó completamente de ellos. «Tenemos que salir de aquí, ahora», Daniel gritó, y tomados de la mano, comenzaron a correr hacia las escaleras. La casa, que antes les había parecido un hogar acogedor, ahora era un lugar ajeno y peligroso. Mientras subían las escaleras, escucharon los pasos de la figura acercándose rápidamente. La puerta del sótano se abrió de golpe, pero nadie estaba allí. La figura los había seguido, pero en ese instante desapareció. Sin pensarlo, Clara y Daniel corrieron hacia la salida. La puerta principal, la única salida que parecía segura. Al abrirla, el viento les golpeó el rostro, pero no hubo alivio. De alguna manera sabían que no podrían escapar tan fácilmente. Sabían que algo los estaba siguiendo, que la presencia en la casa no los dejaría en paz. Con el corazón aún acelerado, miraron por última vez la casa que una vez llamaron su hogar. Algo no estaba bien, y ahora, al final de su huida, sabían que alguien o algo les había estado observando. El miedo había sido demasiado real. La sensación de que no estaban solos, que nunca lo estuvieron, los perseguiría por siempre. Daniel, tembloroso, dijo, «Nunca más volveremos aquí». Pero en lo más profundo de sus corazones, ambos sabían que la casa nunca los había dejado ir. Algo los había estado esperando, observando cada movimiento, cada decisión, y tal vez el intruso nunca dejaría de acecharlos. Al día siguiente la casa quedó vacía, sus ventanas ahora cerradas y oscuras, como si esperaran a los siguientes dueños. Nadie más se atrevió a mudarse allí, y pronto, la propiedad fue vendida por una fracción de su valor original. Pero aún se decía que la casa estaba viva, como si algo la habitara. Los antiguos dueños, Daniel y Clara, no volvieron a hablar del tema, pero el terror permaneció con ellos para siempre. Cada noche, al cerrar los ojos, podían sentir una presencia, algo observándolos en la oscuridad, esperando el momento adecuado para volver a encontrarlos. La casa los había marcado, y el intruso del garaje, aunque ya no estaba allí, nunca se alejaría de sus mentes. El sol se estaba ocultando lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que parecían advertirle de algo, aunque él no lo sabía aún. Gabriel, un hombre acostumbrado a viajar solo, decidió que esa noche no sería diferente a las demás. Conducía su vehículo por un camino rural rodeado de densos bosques. La carretera solitaria, sin señalización ni otros coches a la vista, parecía sacada de una pesadilla, pero a él no le importaba. Estaba acostumbrado a la soledad. La ciudad era demasiado ruidosa, demasiado caótica para alguien como él. Había decidido escapar por unos días, perderse en la naturaleza, y lo que parecía ser un pequeño refugio en medio de la nada, fue la oportunidad perfecta para hacerlo. Había escuchado rumores de esa cabaña, un lugar apartado, casi olvidado por el tiempo, y pensó que sería el sitio perfecto para descansar. La cabaña no tardó en aparecer entre la niebla que comenzaba a descender por el bosque. Era de madera envejecida, con las ventanas cubiertas de polvo, y un aire de abandono que la hacía aún más intrigante. Gabriel aparcó su coche a un costado del camino, y cargando solo lo esencial en su mochila se acercó al refugio. A medida que se acercaba, el ambiente se volvía más denso. El silencio parecía engullirlo todo, como si el bosque mismo estuviera respirando con él. Abrió la puerta con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. El interior estaba oscuro, con muebles cubiertos de polvo y telarañas, la chimenea apagada, las sillas viejas, y la sensación de que alguien había estado allí no hacía mucho tiempo, lo hacían sentir incómodo. Pero Gabriel no era un hombre que temiera fácilmente, así que dejó su mochila en el suelo y comenzó a desempacar. Encendió una lámpara, y al ver la luz titilar, se sintió un poco más tranquilo. Sin embargo, algo en el aire no estaba bien. Al principio pensó que era el crujido de la madera o el sonido de las ramas que rozaban el techo, pero al escuchar una risa distante, se detuvo en seco. No había nadie allí.
¿La cabaña estaba sola o no? ¿Había alguien más en el bosque? Gabriel se levantó de inmediato, tratando de no dejar que la paranoia lo controlara. Fue hacia la ventana, abrió ligeramente la cortina y observó el paisaje. Todo parecía tranquilo. Las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz de la luna, pero no podía dejar de sentir que algo lo observaba. Decidió no darle más vueltas al asunto, asegurándose de que todo estaba cerrado y caminando hacia la chimenea. Al acercarse, un sonido de pasos levemente amortiguado se escuchó detrás de él, justo antes de que la puerta principal se cerrara violentamente. Gabriel giró sobre sus talones. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Había sido el viento? No, algo no estaba bien. Caminó hacia la puerta lentamente para inspeccionar. Al abrirla, el aire frío de la noche le golpeó la cara. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue que debía salir de allí, pero en ese mismo instante lo vio. Algo o alguien se movió rápidamente entre los árboles. Una figura, alta y delgada, casi invisible en la oscuridad, que desapareció tan rápido como había aparecido. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero su curiosidad lo empujó hacia afuera a investigar. Cerró la puerta tras de sí y caminó con cautela entre los árboles, la linterna en mano. Cada crujido de las hojas bajo sus pies parecía amplificado por la quietud del lugar. Su respiración se aceleró. La figura que había visto, ¿qué era? ¿Quién era? La sensación de que no estaba solo creció aún más. Los árboles lo rodeaban, altos y sombríos, sus sombras bailando bajo la luz de la luna. Pero no fue hasta que escuchó nuevamente esas risas distantes que el pánico comenzó a apoderarse de él. No eran risas de niños ni de alguien disfrutando de una noche tranquila. Eran risas burlonas, maliciosas, llenas de algo oscuro. Aceleró el paso buscando la fuente del sonido. Cada vez que creía estar cerca, las risas parecían alejarse más, burlándose de su ansiedad. Finalmente, se detuvo en seco al llegar a una pequeña loma. Desde allí, vio algo que lo paralizó. En el claro del bosque, un grupo de personas se encontraba de pie, inmóviles, mirándolo fijamente. Sus rostros no eran visibles, pero las sombras de sus figuras largas y delgadas se destacaban contra la luz de la luna. Gabriel intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Algo en el aire lo mantenía ahí, atrapado en su propia inquietud. Los observadores no se movían, simplemente lo miraban, como si estuvieran esperando algo. Gabriel intentó hablar, pero no pudo hacer salir una palabra. El miedo lo había dejado mudo. La sensación de terror se apoderó de su pecho, y sus ojos comenzaron a llenarse de desesperación. De repente uno de los observadores se movió, acercándose lentamente hacia él. La figura alzó la mano y con un gesto que parecía casi ritual, señaló hacia el fondo del bosque. Gabriel, por impulso, comenzó a correr. Sus pies tropezaban con las raíces, su respiración se volvía errática, y el sonido de sus pasos le parecía ensordecedor en la quietud de la noche. Miró hacia atrás y vio cómo las sombras lo seguían, cómo los observadores comenzaron a moverse, tan sigilosos como la brisa, pero con una intención que no podía comprender. La oscuridad parecía tragárselo todo. El bosque, que había sido su refugio, ahora se volvía un laberinto sin salida. El miedo lo envolvía, y las risas, aquellas risas espantosas, comenzaron a resonar más cerca, como si lo rodearan. Gabriel no sabía cuánto tiempo había corrido, cuánto tiempo había estado huyendo de esas sombras, pero todo su cuerpo se sentía agotado, como si estuviera a punto de caer. Finalmente llegó a la cabaña. Al entrar, se apresuró a cerrar la puerta y se tumbó en el suelo, sin aliento, escuchando el sonido de su corazón retumbando en sus oídos. Miró por la ventana, y al ver las sombras moverse entre los árboles, supo que no podía quedarse. El miedo era demasiado grande, y sabía que si no huía, no sobreviviría. En ese instante el viento sopló con fuerza, haciendo que las ventanas temblaran. El aire frío se coló a través de las grietas, y Gabriel miró hacia atrás buscando una salida. Cuando miró hacia la puerta, vio algo que lo hizo helarse por completo. Frente a él, en el umbral, había una figura, no humana, con ojos que brillaban en la oscuridad observándolo. La figura sonrió mostrando dientes afilados, y en un susurro espeluznante le dijo: «No hay escape». El terror se apoderó de él, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad.
Gabriel, ahora completamente desesperado, trató de abrir la puerta, pero estaba sellada. Las risas de los observadores, más cercanas que nunca, llenaron el aire, mientras la sombra del refugio lo rodeaba. Una fría tarde de otoño, la familia Martínez llegó a su nueva casa, una antigua granja ubicada en las afueras de un pequeño pueblo. La granja estaba rodeada de campos vastos y sombríos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con un granero viejo en la parte posterior. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles se agitaran con un crujido inquietante. A pesar de la belleza que podría haber tenido el lugar en otro momento, algo en el aire parecía estar cargado de una extraña sensación de malestar. Antonio y Laura, los padres, estaban emocionados por comenzar una nueva vida, lejos del bullicio de la ciudad. Sus dos hijos, Andrés y Valeria, corrían y reían mientras exploraban el terreno, disfrutando de la libertad de estar en el campo. La granja era más grande de lo que habían imaginado, y aunque el edificio estaba un poco envejecido, tenían la intención de restaurarlo y convertirlo en su hogar ideal. Pero desde el primer día cosas extrañas comenzaron a suceder. Por la noche, los ruidos eran lo primero que los molestaba. Al principio, eran ruidos suaves, casi imperceptibles. Un leve crujido, el sonido de algo cayendo. Pero a medida que pasaban los días, los ruidos se intensificaban. Puertas que se cerraban solas, pasos que resonaban en los pasillos vacíos, y el sonido constante de algo golpeando con fuerza desde el granero. «Es solo la casa», dijo Laura tratando de tranquilizar a su esposo Antonio. «Es normal que una casa vieja haga ruidos». Pero pronto, Laura no estaba tan segura. Una noche, después de cenar, la familia se retiró a sus habitaciones. Antonio se quedó en la sala de estar leyendo el periódico, mientras Laura subía las escaleras con los niños. Fue entonces cuando escuchó un sonido que hizo que su sangre se helara. Un golpeteo bajo y repetitivo provenía del granero. Al principio pensó que podría ser algún animal atrapado, pero a medida que el sonido se hacía más fuerte y desesperado, un nudo se formó en su estómago. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Valeria. Laura corrió hacia la habitación de su hija, encontrándola en la cama, sudorosa y temblando. «Mamá, mamá, algo está en el granero», susurró con miedo. Vi una sombra que se movía. Me miró. El miedo comenzó a apoderarse de la familia. Antonio intentó racionalizar la situación. «Debe ser algún animal, una sombra de algún objeto. No te preocupes, cariño». Pero esa noche, el miedo no los dejó. Los ruidos del granero continuaron, más fuertes que nunca. Golpes como si algo estuviera siendo golpeado con fuerza, y a veces un leve susurro, como si alguien hablara en voz baja desde el interior del edificio. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Valeria comenzó a hablar de nuevo sobre la sombra. «Papá, mamá, estaba en el granero. Vi algo se movía. No era un animal». El rostro de Laura se tensó. «¿Qué quieres decir, Valeria? ¿Qué viste?» Valeria señaló hacia el granero, que se encontraba al final del jardín, visible desde la ventana de la cocina. «Vi una figura, un hombre. Estaba parado allí. Me miró, pero no se movió». Antonio intentó restarle importancia. «Es tu imaginación, Valeria. No hay nadie en ese granero». Pero una sensación de incomodidad se apoderó de él. Algo no estaba bien. Decidió que iría a investigar el granero más tarde, pero antes de que pudiera hacerlo, un hallazgo inquietante alteró todo. Mientras exploraba el granero, Laura encontró un viejo diario escondido entre una pila de madera. Al principio, pensó que era solo un objeto sin importancia, pero algo en su interior la hizo detenerse. La cubierta estaba desgastada y las páginas estaban amarillentas, pero todavía legibles. Al abrirlo comenzó a leer. La familia Anderson llegó a esta granja con grandes expectativas, pero pronto se dieron cuenta de que este lugar no era lo que parecía. Por la noche los ruidos comenzaban, pasos en el pasillo, puertas que se cerraban solas y luces que parpadeaban sin razón. Pero lo peor vino cuando su hija desapareció. Nadie pudo encontrarla, y los padres cayeron en la desesperación. Nadie sabe lo que sucedió, pero las desapariciones siguen. A todas las familias que han vivido aquí les ha sucedido lo mismo. Nadie ha sobrevivido. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía creer lo que estaba leyendo, no podía ser cierto. Pero al dar vuelta a la página, los relatos continuaban.
Historias de desapariciones inexplicables, familias enteras que habían desaparecido sin dejar rastro. Y, lo más aterrador, la mención de una figura oscura que acechaba a las víctimas, una sombra que las observaba antes de llevárselas. Atormentada por el hallazgo, Laura fue a buscar a Antonio, pero al llegar a la cocina, lo encontró mirando por la ventana con una expresión de terror. «Antonio, ¿qué pasa?» «Escuché algo», dijo él con voz temblorosa. «Algo en el jardín, justo fuera de la ventana. Vi una figura, una sombra». El miedo se apoderó de ellos. No podían quedarse ahí. Decidieron abandonar la granja, pero cuando comenzaron a empacar, se dieron cuenta de que su hija Valeria había desaparecido. En un momento estaba en el comedor, y al siguiente se desvaneció sin dejar rastro. «Valeria, ¿dónde estás?», gritó Laura recorriendo desesperada cada rincón de la casa. Pero no había respuesta. Los ruidos del granero se intensificaron, como si algo estuviera golpeando furiosamente las paredes, como si algo estuviera tratando de salir. El pánico llenó el aire y la familia corrió hacia la puerta. Pero antes de que pudieran llegar, una sombra apareció en el umbral, oscura y retorcida. Un ser sombrío que los observaba, inmóvil, mientras el aire se llenaba de un frío mortal. «No podemos huir», susurró Antonio. «Estamos atrapados». Pero antes de que pudieran reaccionar, la sombra se abalanzó sobre ellos. La desaparición de la familia Martínez fue otro caso más en la larga lista de tragedias de la granja. Nadie se atrevió a acercarse a la propiedad nuevamente, y el granero quedó abandonado, su oscuridad y secretos guardados para siempre. El viento seguía soplando con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles crujieran, como si la granja estuviera esperando, acechando en silencio, por su próxima víctima. La casa se alzaba en el horizonte, cubierta por el peso de los años y la desolación. Sus ventanas rotas reflejaban los últimos rayos del sol de la tarde, y las puertas chirriaban como si sus bisagras guardaran secretos olvidados. Clara, una joven que había decidido mudarse a un vecindario apartado de la ciudad, observaba la casa con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había sido su elección, después de meses buscando un lugar tranquilo donde escapar del ruido constante de la vida urbana. Pero algo en el aire de aquel vecindario la inquietaba. Cuando entró en la casa, un olor a madera envejecida y humedad la envolvió. Las habitaciones estaban cubiertas de polvo, como si nadie las hubiera tocado en décadas. Las paredes, gruesas y de piedra, parecían esconder historias que nunca debían contarse. Pero Clara no se detuvo. Sabía que, a pesar del ambiente decadente, la casa podría convertirse en su refugio. Sin embargo, esa noche cuando se acomodó en su nuevo hogar, un sonido comenzó a resonar en el silencio. Era suave al principio, casi como un murmullo. Clara pensó que era su imaginación, pero luego se hizo más claro. Eran risas, risas extrañas, distorsionadas que provenían de las paredes. Clara se tensó, su corazón aceleró su ritmo. Decidió que no era nada, que tal vez el sonido provenía de algún vecino cercano. Pero la risa no se detenía. Era como si alguien estuviera observándola esperando a que reaccionara. Entonces, al acercarse a la pared, un escalofrío recorrió su cuerpo. La risa se apagó de repente, y el silencio volvió a envolverla. Esa misma noche, los sueños de Clara se vieron plagados por visiones extrañas. Sombras que se deslizaban por los rincones oscuros de la casa, voces susurrando palabras que no entendía. De repente, una figura oscura la observaba desde el umbral de su habitación, sus ojos brillando con una intensidad antinatural. Clara despertó de golpe, su respiración agitada, el sudor frío cubriendo su frente. La casa estaba en silencio, pero ella sabía que algo estaba mal. Los días siguientes fueron aún más perturbadores. Cada vez que Clara exploraba la casa, los sonidos aumentaban. Las risas no solo salían de las paredes, sino que parecían emanar del suelo, del techo, de cada rincón oscuro. De repente, se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo. Comenzaba a encontrar símbolos extraños grabados en las paredes, de formas inconfundibles. Algunos parecían runas antiguas, otros eran líneas torcidas que no seguían ningún patrón lógico. Unos parecían moverse, cambiando su posición según el ángulo desde el que los miraba. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones del piso superior, Clara encontró algo que la hizo detenerse por completo. En la pared,
Oculta bajo una capa de pintura y polvo había una inscripción que no pudo leer de inmediato. Estaba demasiado desgastada, pero la forma de las letras parecía familiar. Al raspar con las uñas descubrió que las palabras eran un mensaje. Ellos están aquí. Ellos te están observando. El miedo se apoderó de Clara. No era solo un mensaje, era una advertencia. Decidió investigar más sobre la casa. Se acercó a la biblioteca local y comenzó a buscar cualquier información sobre su pasado. Después de horas de búsqueda, Clara encontró algo escalofriante. La casa había sido construida en el siglo XIX por un hombre llamado Thomas Blackwood. Se rumoreaba que Blackwood había estado involucrado en prácticas ocultas, buscando una manera de invocar seres de otras dimensiones. Las desapariciones comenzaron poco después de que él se mudó a la casa, y aunque la policía nunca pudo probar nada, la gente del pueblo hablaba de rituales oscuros y sacrificios humanos. Muchos de los residentes desaparecieron sin dejar rastro, y nunca se descubrió la verdad. Clara sintió una creciente sensación de desesperación al leer esas palabras. ¿Podría ser que la casa tuviera algo que ver con las desapariciones? ¿Podría ser que las risas que escuchaba cada noche fueran una manifestación de esos espíritus atrapados, buscando venganza o un escape? Lo peor de todo era que las risas se habían vuelto más intensas. Cada vez que la joven se encontraba en la casa, sentía que algo o alguien la acechaba, siempre presente en las sombras. Una noche, mientras descansaba en su cama, Clara escuchó un golpeteo suave en la pared. Al principio pensó que era el viento, pero el sonido comenzó a aumentar. Se levantó temblorosa y caminó hacia el pasillo. Los murmullos, las risas, todo era más fuerte que nunca. En el pasillo, una corriente de aire helado la rodeó, y fue entonces cuando vio algo que la dejó paralizada de miedo. En la pared, las runas que había visto antes brillaban con una intensidad sobrenatural. Las palabras cambiaron ante sus ojos, como si las paredes respondieran a su presencia. Ellos vienen, no puedes escapar. Desesperada, Clara intentó huir de la casa. Corrió hacia la puerta, pero ésta se cerró de golpe, como si la casa no quisiera dejarla salir. En ese momento las luces comenzaron a parpadear, y una sombra oscura se deslizó por el suelo hacia ella. La figura creció en tamaño, tomando forma humana, pero su rostro estaba cubierto por una niebla espesa. Solo sus ojos brillaban con un resplandor rojizo. Clara intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura se acercó lentamente y un frío abrumador la envolvió. Las risas que había estado escuchando ahora eran tan intensas que retumbaban en su cabeza, desbordando su mente. La sombra susurró: «Eres la última que quedará». Clara, aterrada, trató de escapar, pero sus pies parecían pegados al suelo. El terror la dominaba, y la presencia de la sombra era tan opresiva que sentía que su mente se estaba desmoronando. En un último intento desesperado, Clara recordó lo que había leído sobre la historia de la casa y de Blackwood. En la página que encontró en la biblioteca, había una mención a un ritual que podría detener lo que estaba ocurriendo. Si ella recitaba ciertas palabras en la oscuridad, podría deshacer lo que había comenzado años atrás. Temblando, susurró las palabras en voz baja, esperando que algo sucediera. De repente, la casa tembló. Las paredes comenzaron a crujir, y una grieta se abrió en el suelo, dejando escapar una luz cegadora. La sombra se desvaneció con un grito que resonó por toda la casa, y las risas cesaron de inmediato. Clara, exhausta, cayó al suelo, su corazón latiendo con fuerza, temerosa de que la presencia regresara. Pero cuando levantó la vista, la casa estaba en silencio. La maldición que había atrapado a tantas víctimas, incluida ella misma, parecía haberse roto. Sin embargo, Clara no podía dejar de pensar en una cosa. Mientras miraba las paredes de la casa, las runas parecían haberse desvanecido, pero en su lugar, una nueva inscripción apareció, más grande que nunca. Decía: «Ellos siempre estarán aquí. La casa nunca te dejará». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La casa había ganado, pero ella no lo sabía aún. Mientras caminaba hacia la puerta, la risa comenzó una vez más, suave, inofensiva, pero constante. Sabía que no podía escapar de allí. La casa tenía hambre. La casa nunca la dejaría ir. El frío viento nocturno soplaba con fuerza afuera, arrastrando hojas secas por las calles solitarias.
mientras una luz tenue iluminaba las calles desiertas de la ciudad. En una de las viejas tiendas de antigüedades, un hombre, Lucas, de aspecto normal, pero con una sensación de vacío que lo acompañaba, recorría las estanterías cubiertas de polvo. Los objetos antiguos parecían estar observándolo, como si en sus ojos desgastados se escondieran secretos olvidados por el tiempo. Lucas había estado buscando algo especial, tras mudarse a su nuevo hogar en las afueras de la ciudad, un lugar donde el silencio de la noche solo era interrumpido por el crujir de la madera y el eco de sus propios pensamientos. Sentía que algo faltaba. Buscaba llenar ese vacío con algo único, algo que pudiera darle carácter a su sala de estar. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón más oscuro de la tienda, cubierto por una tela de terciopelo desgastada, el espejo antiguo lo atrajo. Tenía un marco de madera oscura, tallado a mano con intrincados detalles de hojas y figuras que parecían moverse bajo la débil luz. Al principio no pensó mucho en él. Sin embargo, algo en su reflejo lo inquietaba. Había algo extraño, como si el espejo hubiera absorbido demasiados años de historia, como si guardara recuerdos de épocas pasadas que no deseaban ser olvidados. El dueño de la tienda, un hombre mayor de barba blanca y mirada profunda, lo observaba desde la distancia. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera, y le dijo en voz baja: «Ese espejo tiene una historia, no es como los demás. Cuidado con lo que el reflejo te muestra». Lucas, intrigado pero no completamente convencido, compró el espejo. No quería escuchar advertencias sin fundamento. El vendedor, al ver su indiferencia, simplemente hizo un gesto con la mano, como si ya hubiera presenciado demasiados otros como él. Al llegar a su casa, Lucas colocó el espejo en la sala de estar. Era lo que necesitaba, un punto focal, algo que le daba elegancia al lugar. Esa noche, al caer el sol, se sentó en el sofá con una copa de vino, disfrutando del silencio que envolvía su hogar. Pero mientras su mirada descansaba en el reflejo del espejo, comenzó a sentirse incómodo. No había razón para ello. No era más que un objeto decorativo, pero algo no estaba bien. De repente vio un movimiento en el cristal, una sombra que no pertenecía a la habitación. La figura de una mujer se reflejó en el espejo. Era débil al principio, como una silueta difusa, pero con el paso de los segundos se fue volviendo más nítida. La mujer tenía el cabello largo y desordenado, y sus ojos eran profundos y vacíos, como si su alma hubiera quedado atrapada en ese lugar. Lucas se levantó rápidamente, mirando hacia el lugar donde debería haber estado la figura. No había nadie. El miedo le recorrió la espalda. Intentó convencerse de que había sido una ilusión, un juego de luces y sombras. Sin embargo, esa misma noche, el reflejo de la mujer apareció nuevamente, esta vez de manera más clara. Estaba en la misma posición, mirando hacia él, con una expresión en su rostro que mezclaba tristeza y rabia. Pero lo más aterrador de todo era la sensación de que la mujer lo veía directamente, como si su mirada atravesara el cristal y lo estuviera observando a él, no solo su reflejo. Al principio, Lucas intentó ignorar los extraños sucesos. Pensó que era solo el cansancio, el estrés de la mudanza. Pero cada vez que pasaba cerca del espejo sentía esa presencia. No podía dejar de mirarlo, y cada vez la figura de la mujer se volvía más detallada, más definida. A veces, incluso parecía moverse, aunque él no pudiera ver su cuerpo. Solo los ojos fijos en él, llenos de desesperación. Una noche, mientras caminaba hacia el espejo, Lucas notó algo extraño en el reflejo. No era solo la mujer, ahora también había una figura masculina, mucho más oscura, con una expresión feroz. La presencia de este hombre parecía opacar la de la mujer. Se sentó frente al espejo, mirando fijamente a los dos reflejos, esperando que algo sucediera. La figura masculina levantó la mano, apuntando directamente hacia él. En ese momento, un dolor intenso atravesó su pecho, como si algo le estuviera oprimiendo el corazón. Se levantó rápidamente, mirando hacia el espejo, y la mujer en el reflejo levantó la mano también. Lucas pudo ver cómo la expresión de la mujer cambiaba de desesperación a una mezcla de rabia y angustia, como si estuviera pidiendo ayuda, como si quisiera que él la viera y comprendiera. La situación se volvió insostenible. No podía dormir. Las figuras aparecían todas las noches, y el terror comenzaba a apoderarse de él. Decidió investigar sobre el origen del espejo,
convencido de que algo siniestro estaba detrás de los extraños sucesos. Fue entonces cuando descubrió la historia de la familia que había sido dueña del espejo. El espejo había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente años atrás. La madre, una mujer llamada Elisa, había sido encontrada muerta en su hogar, y su esposo, David, había sido arrestado bajo sospecha de asesinato. Sin embargo, nunca se encontró evidencia suficiente para condenarlo, y el caso fue cerrado rápidamente, sin respuestas. Nadie supo nunca qué había sucedido realmente, y la casa donde vivieron fue rápidamente abandonada. Al saber esto, Lucas se sintió aún más inquieto. La conexión entre el espejo y la tragedia parecía ser más que una coincidencia. Esa noche, decidió enfrentarse a la mujer en el espejo. Se acercó lentamente, mirando fijamente a los ojos de la figura reflejada. La mujer sonrió tristemente, su rostro marcado por la angustia. «Ayúdame», susurró, su voz un eco lejano. «Libérame de este lugar». Pero lo que sucedió después fue lo que lo desbordó por completo. La figura de la mujer comenzó a moverse más rápido, y el reflejo de David apareció junto a ella. El hombre en el espejo parecía estar observando con odio a Lucas. A medida que los dos se acercaban más, una ráfaga de aire helado recorrió la sala, y el sonido de susurros se mezcló con gritos de desesperación. Lucas sintió una presión en su pecho, como si alguien lo estuviera asfixiando. De repente, las imágenes en el espejo comenzaron a distorsionarse, y la mujer se desvaneció por un momento. Cuando volvió a aparecer, ya no estaba sola. El rostro de Elisa estaba lleno de angustia, y su mirada era fija en él. El terror se apoderó de Lucas, y sin pensar dio un paso atrás. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. «Quiero que me vengues», respondió Elisa, su voz clara pero cargada de dolor. «Mi muerte fue injusta. Mi familia fue destruida por la mentira de un hombre. No puedo descansar hasta que se haga justicia». En ese instante Lucas comprendió que el espejo era más que un simple objeto antiguo. Era un portal, una puerta hacia el sufrimiento de Elisa. Su alma, atrapada entre dos mundos, no podía descansar hasta que su muerte fuera vengada. Lucas sabía que no podría escapar de esta maldición, que si no hacía algo, el espectro de Elisa lo consumiría. Desesperado, decidió tomar acción. Fue a la ciudad, donde comenzó a investigar más sobre la familia, buscando más detalles sobre el caso de Elisa y su esposo. Finalmente, descubrió que el hombre que había sido acusado de su asesinato había sido liberado, pero su vida se había arruinado por las falsas acusaciones. En ese momento, Lucas entendió que la familia había sido víctima de una tragedia, pero también que algo no encajaba en la historia. Volvió a su casa con la determinación de desentrañar la verdad. Enfrentó el espejo una última vez. Elisa apareció, pero esta vez con su rostro lleno de paz. «Gracias», susurró. «Ahora puedo descansar». El espejo comenzó a brillar con una luz cegadora. Lucas cayó de rodillas, sintiendo que una presión desaparecía de su pecho. El reflejo en el cristal comenzó a desvanecerse, y en su lugar apareció una imagen de paz, de la mujer en su hogar, rodeada de su familia. Finalmente el espejo se rompió, cayendo al suelo en pedazos. Con su último aliento, Elisa desapareció, y el cuarto quedó en silencio absoluto. Lucas nunca olvidó lo que sucedió esa noche, pero nunca volvió a ver el espejo. En su lugar, colocó una fotografía de Elisa y su familia, con una pequeña vela encendida junto a ella. Y cada noche, al pasar frente al lugar donde había estado el espejo, sentía una ligera brisa cálida, como si Elisa finalmente hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Era una noche fría de otoño cuando Carla se mudó a su nuevo apartamento. El edificio, aunque antiguo, tenía un aire nostálgico que a Carla le resultaba reconfortante. Había dejado atrás su vida en la ciudad, buscando paz en un lugar apartado de la rutina frenética. El apartamento estaba en el último piso de un edificio de ladrillos rojos, cubiertos de hiedra. La escalera crujía bajo cada paso, y las luces del pasillo parpadeaban como si fueran incapaces de mantener la luz por mucho tiempo. Desde el primer día, algo se sentía extraño. Carla al principio pensó que era el cansancio de la mudanza, o quizás el hecho de que estaba lejos de su familia por primera vez. Pero conforme pasaban los días,
Una sensación inquietante se apoderaba de ella cada vez que se apagaban las luces y la oscuridad llenaba su apartamento. La primera noche, ya instalada en su nuevo hogar, Carla se acostó en su cama, tratando de conciliar el sueño. La ciudad parecía estar dormida. El único sonido era el viento que golpeaba contra las ventanas y el leve crujido de las maderas bajo el edificio. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez, un susurro débil, casi imperceptible, que parecía provenir de la pared como si alguien murmurara algo demasiado bajo para comprender. Pensó que era su mente, cansada después de la mudanza, jugándole una mala pasada. Pero al siguiente día, el susurro volvió, esta vez más claro, más cercano. Carla se despertó en medio de la noche sintiendo una presión en el aire, como si alguien la estuviera observando. El sonido era suave pero inconfundible, un susurro casi imperceptible, seguido de un murmullo que decía su nombre, Carla. Lo escuchó tan nítidamente que su corazón dio un vuelco. Miró alrededor, pero no había nada en la habitación, solo sombras que danzaban con la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Aterrada, encendió la luz y el susurro cesó, pero el miedo seguía presente, como una sombra invisible a su alrededor. Las noches siguientes fueron un ciclo repetido. El sonido inconfundible del susurro, su nombre en la oscuridad, y el creciente sentimiento de que no estaba sola en el apartamento. Carla pensaba que quizás estaba perdiendo la razón. ¿Quién o qué podía estar haciendo esos ruidos extraños? ¿Y por qué la llamaban por su nombre? No había nadie en el edificio que conociera su identidad. Su nombre solo estaba en la puerta del apartamento. Una noche, decidida a acabar con esa sensación, Carla se armó de valor. Apagó las luces y se quedó en silencio en la oscuridad, esperando. Los minutos parecían horas. El aire estaba pesado, como si la atmósfera estuviera impregnada de algo antiguo, algo maligno. Y entonces de nuevo el susurro. Carla. Ahora no venía solo de las paredes, sino que parecía resonar en el aire mismo, llenando la habitación con una presencia palpable. Esta vez, Carla no se quedó quieta. Con un temblor en las manos, se levantó de la cama, avanzó hacia la puerta de la habitación y se dirigió al pasillo. Al principio, el pasillo estaba oscuro. Solo se veían sombras distorsionadas en las paredes, pero algo lo hacía diferente esa noche. Un frío extraño la envolvía y el susurro la seguía, arrastrándose por las paredes, acercándose más y más. En el pasillo, había una puerta cerrada que nunca había notado antes. Era una puerta vieja, que parecía llevar hacia un cuarto olvidado. La madera de la puerta estaba ajada, y el marco estaba cubierto por una capa de polvo. El susurro provenía de detrás de esa puerta. Carla, con el corazón acelerado, extendió la mano hacia el picaporte. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero no podía detenerse. La curiosidad, mezclada con el terror, la impulsaba a abrirla. La puerta crujió al abrirse, y el aire viciado de dentro la golpeó con fuerza. El cuarto estaba en completa oscuridad. No había ventanas, solo una penumbra densa que envolvía el lugar. Carla sintió un escalofrío al entrar, la sensación de que algo o alguien la observaba desde las sombras. El susurro aumentó en intensidad, hasta volverse un lamento gutural y distante, como si alguien estuviera a punto de hablarle directamente al oído. Al girar para encender la luz, Carla vio algo en el suelo. Era un trozo de papel, arrugado y manchado de algo oscuro. Al acercarse, lo levantó y vio que estaba cubierto de lo que parecía ser sangre seca. Desdobló el papel con manos temblorosas. Era una nota escrita en tinta roja. No te vayas. Estás donde todo comenzó. Carla dejó caer el papel, el terror invadiendo todo su ser. Al mirar alrededor, algo la atrapó. En una esquina, en la oscuridad, podía distinguir una figura desdibujada, como un contorno que se desvanecía en la sombra. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una voz femenina, llena de desesperación y odio. Te lo dije, no te vayas. Desesperada, Carla salió corriendo del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. El susurro ahora se había transformado en una risa macabra que resonaba por todo el pasillo. La oscuridad parecía tener vida propia, envolviéndola en su abrazo frío y cruel. Cada vez que trataba de encender una luz, la bombilla parpadeaba y se apagaba, dejándola en la más completa oscuridad. Fue entonces cuando lo entendió. El apartamento no estaba vacío.
Algo, o alguien, había estado esperando su llegada. El espíritu de la víctima, un alma atrapada por su propia tragedia, había encontrado una nueva moradora, y no estaba dispuesto a dejarla ir. Carla no sabía qué hacer. La sensación de estar atrapada en una pesadilla era insoportable. Quiso huir, pero algo la mantenía allí, una fuerza invisible que la empujaba a descubrir más. Decidió investigar más sobre la historia del apartamento, buscando en los viejos archivos del edificio. Pronto descubrió que décadas atrás, el apartamento había sido el escenario de un brutal asesinato. Una mujer joven llamada Elena había sido asesinada a manos de su pareja, un hombre celoso y violento. El crimen había sido tan espantoso que la comunidad nunca lo olvidó, y la policía nunca resolvió el caso. Se decía que el espíritu de Elena, inconforme con su trágica muerte, rondaba el edificio, buscando venganza. La revelación dejó a Carla paralizada. Había sido elegida, quizás por azar o por destino, para ocupar el lugar donde Elena había perdido la vida. El susurro ahora tenía un propósito claro. No era solo una presencia. Era la condena de un alma que no descansaba. Esa noche Carla no pudo dormir. El miedo la mantenía alerta. Las sombras jugaban con su mente, transformándose en figuras distorsionadas que se movían por el apartamento. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuando las sombras comenzaron a acercarse, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. De repente una figura apareció en el umbral de la puerta. Una mujer pálida, con el rostro distorsionado por el sufrimiento y el odio. Su boca se movió, susurrando: «Ahora tú pagarás, como yo pagué». Antes de que Carla pudiera gritar, la figura desapareció, dejando tras de sí una oscuridad aún más densa. Carla intentó huir, pero el pasillo parecía alargarse, interminable. Cada paso que daba, más y más lejos se sentía de la salida. El susurro se convirtió en un rugido ensordecedor, y la figura de Elena comenzó a materializarse a su alrededor, rodeándola. Carla cayó al suelo, aterrada. «No, no me hagas esto», suplicó, pero la figura de Elena la miró fijamente, sus ojos vacíos reflejando la desesperación de un alma atormentada. Finalmente, cuando ya no pudo más, Carla se levantó y corrió hacia la puerta. La figura de Elena siguiéndola, susurrando su nombre, exigiendo que pagara por la muerte que había sido olvidada. Con un esfuerzo final, Carla rompió el cristal de una ventana y saltó al vacío, dejando atrás el apartamento, el susurro y el espíritu que la había perseguido. Pero mientras caía, escuchó una última vez su nombre: Carla, y entonces la oscuridad la abrazó. La casa era vieja, desgastada por los años y el abandono, pero tenía algo en su estructura que lo atrajo desde el primer momento. Un tejado que crepitaba suavemente con el viento, y unas paredes que, aunque agrietadas, parecían guardar secretos. Tomás había buscado una casa que no solo fuera un hogar, sino un refugio, un lugar donde pudiera empezar de nuevo, después de los difíciles años pasados. Cuando vio la casa por primera vez, algo en su interior le dijo que era la indicada. Sin embargo, algo estaba extraño desde el principio. Desde el momento en que se mudó, Tomás comenzó a sentir una presencia constante, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. Era una sensación desagradable, la sensación de ser observado incluso cuando no había nadie alrededor. Pero al principio, lo desestimó como una paranoia, producto del cansancio por la mudanza y el estrés acumulado de los últimos meses. El vecino era un hombre mayor llamado Rafael. Vivía en la casa contigua, una mansión de apariencia descuidada que nunca parecía tener vida, pero sí una ventana siempre iluminada, una ventana que daba directamente hacia el jardín trasero de la casa de Tomás. Al principio, Tomás pensó que era solo una costumbre del anciano, que probablemente estaba solo y le gustaba pasar el tiempo mirando desde su ventana. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo extraño. Rafael lo observaba en todo momento. Al principio era sutil, un leve movimiento, un parpadeo de la cortina en la ventana cuando Tomás estaba en su jardín. Luego, cuando él salía a comprar o trabajaba en su coche en el garaje, la ventana de Rafael estaba siempre allí, ligeramente abierta, permitiendo una vista directa a lo que hacía. No podía asegurarlo con certeza, pero Tomás juraba que a veces sentía los ojos de Rafael sobre él. Un escalofrío recorría su espina dorsal cada vez que se giraba y veía aquella ventana. Y aunque Rafael nunca se movía ni hacía un sonido,
Tomás sabía que estaba allí, viéndolo. La paranoia comenzó a crecer. Tomás no era una persona susceptible a los miedos sin razón, pero el hecho de que Rafael nunca dejara de mirarlo lo empezó a afectar. Despertaba en medio de la noche, con la sensación de que alguien estaba observando desde la oscuridad. Durante el día, notaba cómo la mirada de Rafael se deslizaba por su espalda, clavándose como agujas invisibles. Intentó ignorarlo, convencer a su mente de que no era nada más que una obsesión de su parte, pero la presencia se sentía demasiado real. Una tarde, mientras Tomás se encontraba en el cobertizo de su jardín, trabajando en algunas herramientas, notó que algo estaba fuera de lugar. Su martillo, que había dejado sobre la mesa del cobertizo, ya no estaba allí. Miró a su alrededor, convencido de que lo había dejado sobre la mesa, pero no lo encontró. Pensó que tal vez lo había dejado en otro sitio y, después de buscar sin éxito, decidió dejarlo pasar. Sin embargo, esa noche, al llegar a casa después de un largo día, notó que faltaban más cosas. Su llave inglesa, un destornillador, una sierra de mano, todas desaparecieron sin explicación. Tomás sintió una presión en su pecho, un pánico lento que se deslizaba por su garganta. Al principio pensó que había sido un error. Tal vez alguien se había metido en su cobertizo sin que él se diera cuenta. Pero no tenía sentido. Había cerrado todo con llave, y además las ventanas estaban intactas. Nadie había forzado la entrada. Decidió ir a la policía, pero cuando les explicó lo sucedido, los oficiales no podían hacer nada. No había señales de entrada forzada, y nadie podía probar que algo había sido robado. Simplemente no había pruebas suficientes para investigar. A medida que los días pasaban, Tomás comenzó a investigar por su cuenta. Caminaba por el vecindario, hablando con los pocos residentes que quedaban, pero ninguno parecía saber nada. Rafael nunca hablaba con nadie. Siempre se mantenía apartado, observando desde su ventana, nunca saliendo a la calle. Nadie sabía mucho de él, más allá de que había vivido en esa casa durante años, casi como un espectro solitario. Pero la desaparición de sus herramientas continuaba, y la sensación de ser vigilado no cesaba. Esa noche Tomás no pudo soportarlo más. Decidió confrontar a Rafael. Fue un impulso irrefrenable, un deseo de finalmente poner fin a la tortura psicológica. Caminó hacia la casa del vecino, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. Al llegar a la puerta, la luz de la ventana de Rafael brillaba débilmente, y él podía ver su sombra proyectada a través de la cortina. Golpeó la puerta con fuerza, esperando que finalmente enfrentara a aquel hombre extraño. Rafael no abrió inmediatamente. Tomás estuvo a punto de irse, de rendirse, pero luego escuchó un ruido desde el interior. La puerta se abrió lentamente, dejando ver al viejo Rafael, de pie, observándolo con una sonrisa extraña en su rostro. La mirada de Rafael era penetrante, pero no era curiosidad lo que brillaba en sus ojos. Era algo más oscuro, algo que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de Tomás. ¿Puedo ayudarte?, dijo Rafael con una voz rasposa y temblorosa, como si hablara desde una profundidad interminable. Tomás, aunque nervioso, intentó mantener la calma. Mis herramientas, ¿las has visto? Están desapareciendo una por una. Quiero saber si sabes algo al respecto. Rafael sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa era diferente. No era una sonrisa amigable, sino una que parecía estar esperando una respuesta en la que Tomás no podía siquiera pensar. El aire entre ellos se cargó con una tensión invisible, como si la misma casa respirara a través de la ventana. Las herramientas, sí, las vi, y las tomé, claro. ¿Quién más lo haría?, dijo Rafael, como si fuera lo más natural del mundo. Tomás sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué las tomas? ¿Qué haces con ellas? Rafael no respondió de inmediato. Sus ojos brillaron con una luz inquietante, como si la respuesta estuviera mucho más allá de lo que Tomás podía comprender. Yo solo observo. Yo las tomo porque las necesito, murmuró, pero no te preocupes. Todo tiene un propósito, todo tiene una razón. Tomás dio un paso atrás, sintiendo que la conversación ya no tenía sentido. Estaba atrapado en un torbellino de confusión y miedo, sin saber si Rafael estaba jugando con él o si realmente había algo oscuro en su vecino. Al día siguiente, Tomás empacó lo poco que le quedaba en la casa. Decidió venderla. Ya no podía soportarlo más.
no con la constante sensación de ser observado, no con la presencia de Rafael siempre acechando desde esa ventana. Tomás sabía que no podía quedarse en ese lugar. Era como si la casa misma estuviera maldita, como si Rafael fuera parte de algo más grande, algo aterrador. Pero cuando se fue no lo sabía. El vecino todavía estaba allí, acechando desde la ventana, porque, aunque Tomás creyó haberse liberado al irse, lo único que había hecho era darle más espacio a esa presencia oscura, que nunca dejaría de mirarlo. El terror nunca termina. Y a veces, la única forma de escapar del miedo es cambiar de lugar, sin saber que el verdadero peligro siempre estará justo detrás de la ventana, esperando. Cuando Mariana recibió la noticia de que la casa en la que había crecido su abuela estaba disponible, no lo pensó dos veces. Después de años de vivir en la ciudad, la idea de mudarse a una granja aislada le pareció una oportunidad única. La propiedad, que había sido de la familia por generaciones, se encontraba en las afueras de la ciudad, rodeada de campos vastos y bosques oscuros. La casa, aunque antigua, tenía una estructura imponente, con su madera envejecida y techos altos que daban una sensación de grandeza. Mariana, ansiosa por escapar del bullicio urbano, vio en esta granja el lugar perfecto para encontrar paz y comenzar una nueva vida. Sin embargo, nada podría haberla preparado para lo que le esperaba. Los primeros días fueron tranquilos. Mariana pasaba su tiempo limpiando y organizando las habitaciones polvorientas. La casa parecía haberse detenido en el tiempo, pero no le importó. Disfrutaba de la serenidad y el aislamiento. Sin embargo, una mañana, mientras desayunaba en la mesa de la cocina, encontró una carta extraña sobre el mantel. No la había dejado allí, y no podía recordar haber visto a nadie más en la casa. La carta estaba arrugada, como si hubiera estado allí por un largo tiempo, y estaba dirigida a ella, aunque no conocía a quien la había enviado. Con una sensación inexplicable de incomodidad, Mariana abrió la carta. Dentro, la tinta negra sobre el papel envejecido le dejó un mensaje críptico. Sal de la granja antes de que sea demasiado tarde. El miedo se apoderó de ella, pero pensó que podría ser una broma, tal vez alguien que se había enterado de su mudanza y quería asustarla. Sin embargo, la carta no estaba firmada, ni tenía ningún otro indicio que pudiera ayudarla a identificar al remitente. Decidió que no le daría más importancia, pero algo en su interior le decía que debía ser más cautelosa. El resto del día transcurrió con normalidad, aunque no pudo deshacerse de la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. A la mañana siguiente, Mariana decidió explorar más la casa. Al investigar el sótano y el ático, encontró varias cajas llenas de recuerdos familiares, pero nada que llamara particularmente su atención. Finalmente, se dirigió al granero, un edificio separado que se encontraba en la parte trasera de la propiedad. El granero estaba más deteriorado que la casa y olía a humedad y madera podrida. Cuando abrió la puerta, el aire frío y pesado la envolvió. La luz apenas penetraba a través de las rendijas, y las sombras parecían alargarse en cada rincón. En una esquina del granero, algo la hizo detenerse. Allí, cubierto por una manta polvorienta, estaba un colchón. Mariana frunció el ceño. ¿Quién podría haber dejado un colchón aquí? ¿Y por qué? No había señales de que alguien estuviera viviendo en la casa o en sus alrededores, pero el colchón en el granero parecía fuera de lugar. Decidió investigar más a fondo, pero una extraña sensación de incomodidad la envolvía. Algo no estaba bien, y la sensación creció cuando notó que el colchón estaba cubierto de huellas de barro, como si alguien hubiera entrado y salido del granero recientemente. De repente, un ruido proveniente del exterior la hizo volverse bruscamente. La puerta del granero se cerró con un golpe seco. Mariana, asustada, salió corriendo hacia la entrada. Al mirar hacia el patio, vio una figura que se movía rápidamente entre los árboles. Era un hombre, alto y encapuchado, que se desvaneció en la oscuridad del bosque. Su corazón latió con fuerza y su mente comenzó a correr en busca de explicaciones. ¿Quién era él? ¿Y qué quería de ella? Huyendo aterrada, Mariana corrió hacia la casa. Sus manos temblaban mientras trataba de cerrar la puerta, pero algo dentro de ella sabía que no estaba sola. Las cartas que había encontrado, el colchón en el granero y la figura misteriosa del hombre, todo parecía conectar de una manera que no podía entender. Decidió que lo mejor sería irse de inmediato. Tomó su bolso y sus llaves, pero cuando salió por la puerta,
un nuevo mensaje apareció en el suelo, justo delante de ella. Era otra carta, esta vez con la misma tinta negra, pero esta vez decía: «Te lo advertí. No salgas». La presión en su pecho aumentó y el miedo se apoderó de sus pensamientos. Algo le decía que debía huir, que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero la casa, el granero, las cartas, todo parecía estar conectado, y la sensación de peligro era tan fuerte que no podía ignorarlo. Decidió regresar a la granja, sin saber exactamente qué la esperaba. Esa noche, el sonido del viento golpeando las ventanas parecía más fuerte que nunca. Mariana se sentó en el comedor con las luces apagadas esperando algo. El silencio era ensordecedor y su mente corría en círculos tratando de encontrar respuestas. Pero lo único que lograba era sentirse más atrapada, más vulnerable. A medida que la noche avanzaba, Mariana comenzó a escuchar ruidos provenientes del granero, como si alguien estuviera allí. Las puertas crujían, las tablas de la estructura parecían moverse. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se intensificó, como si algo estuviera caminando por el interior. Su corazón latió más rápido y su respiración se hizo errática. Decidió ir a investigar. Con una linterna en mano caminó hacia el granero. La oscuridad la rodeaba y la luz temblorosa de la linterna apenas iluminaba el camino. Al acercarse al granero, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio nada. Sin embargo, algo le decía que no debía entrar. Sin embargo, algo dentro de ella la empujaba a hacerlo. Algo en el aire parecía llamarla, como si la casa la estuviera atrapando en su propia red. Abrió la puerta del granero y entró. El aire frío le cortó la respiración. Miró alrededor, pero lo que vio la paralizó de terror. El colchón en el que había encontrado huellas de barro estaba ahora cubierto con algo que no podía reconocer. Una figura humana, una sombra que yacía inmóvil sobre el colchón. Con un grito ahogado, se dio la vuelta y corrió fuera del granero. Pero antes de que pudiera llegar a la casa, algo la detuvo. Un hombre apareció frente a ella, de pie, bloqueando el camino. Era el mismo hombre que había visto antes, con su rostro cubierto por una capucha, pero sus ojos, esos ojos, eran vacíos, oscuros como la noche misma. Mariana intentó gritar, pero no podía. El hombre avanzó hacia ella y el pánico la invadió con fuerza. En un último intento por escapar, corrió hacia el bosque, sus pies resbalando en el barro. Pero los árboles parecían moverse. Sus ramas se retorcían como manos intentando atraparla. Las sombras del bosque se alargaban y el hombre la seguía cada vez más cerca. Finalmente, cuando ya no podía correr más, cayó de rodillas, agotada. Miró hacia atrás, y el hombre se detuvo. Sus ojos vacíos la miraban fijamente. «Te advertí», dijo la voz rasposa y fría. «Este lugar es mío». En ese momento el mundo de Mariana se desvaneció en la oscuridad. Al día siguiente, la casa estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Las cartas, el granero, el colchón, todo había desaparecido. No había rastro de Mariana. Algunos dicen que la casa aún está allí, esperando a la próxima persona que se atreva a mudarse. Otros afirman que las sombras de la granja nunca se irán, y que aquellos que se atrevan a investigar descubrirán que el granero tiene secretos que nunca deben ser desenterrados. Pero nadie se ha atrevido a volver a esa casa, y el miedo persiste, como un eco distante, en la memoria de aquellos que escucharon la historia.